Bien, ya estamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estamos reunidos nuevamente hoy, domingo, para seguir tratando temas que nos ayuden a seguir progresando en nuestra efectividad, o sea, en nuestra capacidad para lograr objetivos, que a eso lo llamamos efectividad. O sea, nuestra capacidad para lograr las metas que nos proponemos. O sea, nuestra capacidad primero para fijarnos metas, que ya es un gran tema, fijar metas. Y segundo, lograr las metas. ¿Está bien? Hay mucha gente que tiene algunas metas, pero no las logra porque no aplica las técnicas más adecuadas. Y hay personas que están un poco más complicados, o sea, no tienen metas todavía, entonces no hay nada que hacer. Si no hay metas, no hay nada que hacer. Hay personas que viven toda su vida así, sin metas, y piensan que están viviendo normalmente, pero en realidad lo que están haciendo es siguiendo las metas de otros, porque, o sea, algo uno tiene que seguir, o fija la meta propia de manera libre, y tiene un proyecto propio de vida o profesional o de todo, porque en realidad es todo lo mismo, o si no, uno se deja llevar y en realidad lo que está haciendo es siendo como un títere en las metas de otras, acompañando metas de otros. No es el mayor aprovechamiento de la vida ese. Y puede ser placentero durante un tiempo, pero en algún momento se complica. Bien. Hoy vamos a seguir entonces hablando de temas que nos permitan ser más efectivos. ¿Y cuál es la clave de la efectividad? Y bueno, siempre vamos a llegar al mismo punto, ¿no? O sea, incrementar nuestra efectividad tiene que ver con dominar más nuestra mente. En definitiva, porque nuestra mente es la que genera todas las acciones. Nuestra mente es la que maneja el cuerpo, la que genera nuestras palabras, nuestras expresiones comunicacionales, nuestros actos, nuestros gestos, nuestros movimientos. La mente genera todo. Entonces, en definitiva, si yo quiero generar algo bueno, algo alineado a mis objetivos, algo útil, la clave es siempre la misma, y es esa, que es controlar mi mente. Y hoy vamos a hablar justamente de esto, del control sobre la mente y de los distintos grados de control que podemos tener sobre la mente y las distintas etapas que se dan, que van a ver que es un tema muy interesante porque clarifica muchas cosas de la evolución del mundo, de la evolución de la humanidad, porque en realidad la humanidad está evolucionando hacia un mayor control mental. Lentamente, en masa, está evolucionando. Ahora, dentro de la masa, que es, o sea, la humanidad como un todo que va evolucionando a cierta velocidad, hay algunos que van evolucionando mucho más rápido y otros que van evolucionando mucho más lento. O sea, hay extremos. Como en todo proceso natural, hay un valor medio común, la media, el promedio, y después están los extremos, están los que están por encima del promedio y los que están por debajo del promedio. O sea, la humanidad como un todo va evolucionando como una especie de ola, pero dentro de esa ola algunos están adelantados y otros están atrasados. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, y lo que voy a plantear hoy en la charla es un modelo muy sencillo que nos permite comparar el control de nuestra mente con el control de nuestra casa. Por eso la charla hoy se llama En mi casa mando yo, que no estoy seguro si ese no es el nombre de alguna película, alguna comedia picaresca argentina o italiana, no sé, tal vez debe haber, pero el nombre de la charla es En mi casa mando yo, o está bien, porque puede ser que mande o no mande. Julio César Nicolai acá nos aclara que era un programa o una película de Emilio Dizzi, En mi casa mando yo. Bien, o no sé qué dice. Que suena a Emilio Dizzi. Ok, algo de Emilio Dizzi. Bueno, En mi casa mando yo o no es el título de la charla. En realidad le había puesto otro título antes, que era La casa está en orden, que era una frase famosa del presidente Alfonsín
cuando hubo un inicio o un intento de golpe militar en el año, si no me equivoco, 85, ¿puede ser? En el 88 me dicen acá. No, en el 85 fue. Fue en el 85. 88 seguro que no, porque yo no estaba en el país. Y me acuerdo que yo estaba acá. Bueno, hubo un intento de golpe militar. El presidente era Raúl Alfonsín, negoció, bueno, no sé qué habrá pasado, pero la cuestión es que se negoció bien. Alejandra dice que es Pascua del 86. Puede ser. Pascua del 86 o del 85. Y cuando terminó toda la revuelta y más o menos Alfonsín logró dominar la situación, dijo esta famosa frase de la casa está en orden. No estaba nada en orden, pero bueno, dentro de todo no pasó a mayores. Bien, bueno, ese era el otro título posible para la charla de hoy, pero siempre refiriéndonos a esta metáfora de yo controlo mi mente o una persona controla su casa. Y vamos a ver que hay muchos puntos de coincidencia para entender la relación tan importante entre la mente y el yo, o sea, entre la mente y el espíritu. Como hemos visto en muchas charlas, una persona tiene 3 componentes. Repasémoslo siempre porque es clarificador. O sea, un ser humano, yo, ustedes, cualquier persona tiene básicamente 3 partes. El cuerpo, que es materia inerte, la mente, que es lo que le da vida al cuerpo, y el espíritu, que es lo que domina a la mente o puede dominar a la mente si está ejercitado. Si no, no. ¿Está bien? Si el espíritu está ejercitado, domina a la mente. Si no está trabajado, o sea, si no se ha desarrollado la persona espiritualmente, entonces al revés. La mente domina al espíritu y la persona es un autómata mental. Como tantas personas que conocemos o incluso nosotros mismos podemos ser en distintos momentos. Cuando nos manejamos por hábitos, por programas, por pensamientos repetitivos o por obsesiones o fobias o estructuras mentales muy rígidas que tenemos, ahí es cuando la mente gobierna al espíritu. El espíritu es la fuente básicamente de creatividad. El espíritu es creativo, fluido, perfecto, limpio, puro, generador de iniciativas libres, es la fuente del libre albedrío y de la conciencia. Ese es el espíritu. Y el espíritu es el dueño de la mente. Ahora, en la mayoría de las personas, gran mayoría de las personas, la mente gobierna al espíritu. O sea, el objeto poseído domina al dueño. Y entonces ahí está el problema central del ser humano. O sea, el ser humano hoy, en el estadio actual de evolución, no ha logrado todavía hacerse dueño de su mente. Entonces la mente nos gobierna y la mente tiene un problema que es automática, copia. Entonces así estamos. O sea, un chico que crece viendo violencia, después repite violencia. ¿Por qué? Porque se graba en su mente y la mente lo domina. Si su espíritu se pudiera desarrollar, si su espíritu pudiera dominar a la mente, entonces todo se resolvería instantáneamente, porque el espíritu es perfecto. El espíritu es la fuente de lo que a veces nos aparece y que es el sentido común. Que a veces en situaciones muy complicadas, donde no sabemos qué hacer, alguien dice, no, pero acá lo lógico es esto. Por ejemplo, el otro día, fíjense, estaba en una reunión en una empresa y era un griterío. Todo el mundo matándose, compitiendo, enojados, uno que no querían compartir información, otros que querían sacarse trabajo de encima, que se lo querían tirar a otros, otros que le echaban culpa al jefe, el jefe que los retaba a todos. Y de repente uno dijo, pero muchachos, tenemos que trabajar en equipo. O sea, dijo eso. Y todos se callaron, lo miraron y todos pensaron, tiene razón. ¿Qué es eso? ¿De dónde salen esas ideas tan sencillas y que a nadie en ese momento eran 8 o 9 personas a los gritos y una sola persona bajó esa idea? Bueno, ese es el sentido común. Es cuando el espíritu se adueña
el espíritu toma control de la mente y se da cuenta de todo lo ridículo que la mente está haciendo. Y dice, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ese es el espíritu es perfecto. Entonces, el espíritu es perfecto, pero no tiene suficiente grado de poder como para dominar a la mente, o está en ese proceso de desarrollo. O sea, todos nosotros cada vez tenemos un mayor dominio sobre la mente, pero estamos en ese proceso. Ese es el proceso de desarrollo personal o desarrollo espiritual. No importa tanto si estamos aprendiendo mucho de mecánica, matemática, física. Eso es secundario, son caminos alternativos. Lo importante es avanzar en el dominio de la mente. Eso es lo que nos puede liberar. Dominar la mente para limpiarla, para organizarla, para ordenarla. Bueno, ese proceso se puede hacer metafóricamente, se puede asociar al de una persona que tiene que ordenar, limpiar su casa. ¿Está bien? Entonces, en esta analogía tenemos el dueño de casa es el yo o el espíritu, la parte espiritual del hombre, y la casa es la mente. ¿Está bien? Y tenemos, en este análisis podemos plantear 4 situaciones que a su vez, como después vamos a ver, se pueden asociar a 4 etapas evolutivas de una persona que se pueden dar en su vida o en varias vidas, o incluso pueden representar las etapas evolutivas de la humanidad entera, porque vamos a ver que es lo mismo, es la evolución de un ser vivo, de un ser inteligente, de un ser consciente, desde muy poca conciencia hasta alto nivel de conciencia. Bien, Alejandra Beco hace un comentario acá, dice, en general el orden interno lleva a un orden externo también. Si estás alineado espiritualmente, eso se refleja hacia afuera. Sí, lo vamos a ver que tarde o temprano es así, pero en el proceso a veces no. ¿Está bien? En el punto final, o sea, en la llegada, cuando el espíritu gobierna totalmente a la mente, vamos a ver a una persona espiritual. ¿Qué significa? Su espíritu gobierna su mente gobierna su cuerpo y toda su conducta está espiritualizada. ¿Qué significa? Está dominada por el espíritu, no dominada por las ideas, los programas, los recuerdos, los hábitos, la fobia, las obsesiones, las locuras mentales. No, la persona está totalmente dominada desde su punto más alto, o sea, desde su espíritu, que es la fuente del libre albedrío, de la conciencia y de la creatividad. Entonces la persona se vuelve totalmente creativa, totalmente flexible, totalmente consciente, es un sentido común puro en cada palabra que expresa, como cuando Jesús estaba en la Biblia, cuenta que la gente ahí quería castigar a una mujer porque había sido adúltera, y va y le preguntan a Jesús, como a ver, ¿qué hacemos? A ver, ¿cómo es esto? Y Jesús los mira y le dice, está bien, ningún problema, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. O sea, en 3 palabras los desactivó a todos. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Bien, todos se miraron, dijeron, no podemos, se fueron, tiraron las piedras. Ese es el sentido común puro, que es lo que le pasa a una persona cuando se desarrolla espiritualmente. Deja de hablar raro, deja de leer libros extraños, deja de hablar de programación neurolingüística y neurocomunicación en el liderazgo del siglo 32. Todas esas pavadas son las personas que están confundidas todavía. Vayan a la librería y vean todos los libros con nombres raros, con palabras raras, no se entiende nada. Y digo, si esto que es un lenguaje nuevo, ¿qué es esto? Si no hace falta lenguaje nuevo. El espíritu habla en el sentido común, en las palabras más sencillas que uno se le pueda ocurrir, que es como hablaba Jesús. No te iba a empezar a explicar del benchmarking, del strategic planning. El strategic planning de la reingeniería de la organización desde el contexto de la coyuntura de Capitanich. Nada. O sea, el tipo te hablaba en blanco y negro de una forma muy sencilla. Muy sencilla, muy perfecta. ¿Está bien? Espiritualizado. O sea, Silvia dice, gira como un trompo alineado. Bien, no sé por qué el trompo, pero
la persona, dice Silvia también, piensa, hace y dice lo mismo. Y además todo correcto, ¿está bien? Porque también podemos tener un ladrón que piensa en robar, roba y habla de robar. ¿Está bien? Está todo alineado, pero no está alineado al espíritu. ¿Está bien? Un ladrón puede estar alineado, pero está alineado a una obsesión mental o alguna pasión terrenal que tiene que ver con robar. Cuando la alineación es total y además esa alineación al espíritu, entonces decimos que la persona está espiritualizada, controla totalmente su mente, o sea, su casa, y su mente controla el cuerpo y su conducta es totalmente alineada al espíritu, o sea, al sentido común, a la creatividad, a la flexibilidad y al libre albedrío. Bien, lo que yo quería contarles era este modelo muy sencillo y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de él. Pero entonces, el modelo que representa los 4 estadios o las cuatro posibilidades que se pueden dar entre una persona y el control de su casa, o un yo y el control de su mente. Fíjense, hagan este dibujito si tienen un papel a mano. Yo acá no tengo para hacer dibujo, podría haber usado el pizarrón ahora que lo pienso. Pero bueno, tenemos 2 variables a representar. Fíjense, un diagrama de 2 por 2. O sea, un diagrama en el cual tenemos 2 ejes y en cada uno de los 2 ejes 2 situaciones. Esto significa que en total se generan 4. O sea, 2 por 2, 4 situaciones. O sea, en un eje tenemos el estado de la mente o el estado de la casa. O sea, la mente está en orden. También podemos tener sí y no. Dígame si se entiende el grafiquito. O sea, en un eje... a ver, lo vamos a hacer lo que pasa es que después no queda grabado eso. Entonces no, lo tengo que explicar bien en audio. Porque si usamos ahora el pizarrón, después cuando lo subimos a YouTube, no está el pizarrón. Y me gustaría que se entienda de manera oral. Así que pregúntenme, así lo aclaramos todas las veces que haga falta. Imaginen, eje vertical tenemos mente en orden. Y 2 opciones nada más, sí y no. ¿Está bien? 2 posibilidades. La mente está en orden, la mente no está en orden. Y en el eje horizontal, a su vez, tenemos 2 opciones también. 2 casos. El yo tiene poder sobre la mente y el otro caso es el yo no tiene poder sobre la mente. Estamos simplificando, porque obviamente hay zonas grises. Pero estamos simplificando como en todo modelo. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces? Eje vertical, mente en orden, sí arriba y no abajo. Y en el eje horizontal tenemos el poder del yo. ¿Está bien? A ver si domina a la mente o no. Y tenemos sí y no también. Entonces se generan 4 situaciones. ¿Está bien? Las 4 situaciones son: la mente no está en orden, pero el yo la puede controlar. Otra opción es: la mente no está en orden y el yo no la puede controlar. Otra opción es: la mente sí está en orden y el yo sí la puede controlar. Y la cuarta opción es: la mente sí está en orden, pero el yo no la puede controlar. ¿Se entiende eso así realmente? Aunque no hagamos el gráfico. La gente online, ¿se entiende? O sea, con esa explicación pueden armar el dibujito. Van a ver que es muy interesante y después, si meditan sobre el dibujo, van a sacar muchas conclusiones sobre la evolución tanto de una persona como de un pueblo como de la humanidad entera. Bien, entonces tenemos las 4 situaciones. Alicia dice que espera el cuadro de Silvia, que seguro lo va a hacer en el resumen y va a estar más claro que lo que estoy explicando. Y más ordenado. Bien, entonces, ¿cuál les parece a ustedes que es el primero de esos 4 estados en el cual arranca el ser humano? O sea, ¿cómo fue creado el ser humano? ¿Con poder sobre la mente, sin poder sobre la mente, con la mente ordenada o con la mente desordenada? O sea, ¿cuál de esas 4 situaciones es la que representa cómo el ser humano fue creado? O sea, Adán y Eva.
Julio Nicolai dice, en desorden y sin control. Francisco Contreras dicen, sin poder, en desorden y sin control. Mauricio de Lima dice, con la mente formateada. Que bueno, habría que ver qué significa eso. Si está bien o mal formateada. Bien, bueno, yo les cuento ahora. En realidad no es exactamente como nos dicen acá nuestros compañeros. A ver, Alejandra Beco va a decir por el contrario. ¿Cuál sería el contrario? En orden y con control. ¿Ese sería el contrario? Dice Alejandra. Dice que apuesta por el contrario. Va todo a rojo. Le pone todo el 36. Saltó la banca. Bien, bueno, Alejandra dice, el contrario sería mente en orden y con control y con sentimientos claros. Federico dice, mente en orden y sin control. Bueno, ahí vamos. La situación es la que marca Federico. ¿Está bien? La situación en la cual el ser humano fue creado, Adán y Eva simbólicamente, obviamente, no se llamaban ni Adán ni Eva, fue creado con la mente en orden. ¿Por qué? Porque era una extensión de la mente del creador. Estaba perfectamente en orden. Ahora, si lo hubiera creado con la mente en orden y con control, entonces se hubiera quedado en orden. Nunca se hubiera desordenado, ¿se entiende? O sea, la mente en orden y además yo la controlo, entonces ¿para qué se me va a desordenar? ¿Cuándo se me va a desordenar? Nunca. Ya está. O sea, eso sería el hombre creado perfecto. Ya no a imagen y semejanza, sino a igualdad. Y eso ya no serviría. ¿Por qué no serviría? Porque el hombre sería simplemente como una extensión perteneciente al creador, como si fuera mi mano, por ejemplo. Mi mano no es libre. Mi mano hace lo que yo le digo. Y si yo soy perfecto, mi mano es perfecta, pero mi mano no tiene ningún mérito por esa perfección. No tuvo que trabajar nada para desarrollarla. ¿Está bien? Entonces, no habría servido a los objetivos del creador. Ese objetivo era desarrollar una persona, una extensión libre. Entonces, ¿cuál fue la situación en la creación del ser humano? Mente ordenada, perfecta, como si un padre le da a un hijo, imagine, el padre le regala al hijo un auto. ¿El auto cómo está? Está perfecto, porque lo hizo el padre o lo compró el padre, lo revisó el padre, lo controló el padre. Tomá, te doy un auto perfecto. Ahora, ¿el chico está en condiciones de controlar el auto? No. Va a tener que aprender. Y va a aprender con el auto. ¿Y el auto se le va a romper en el medio? Y sí, obvio. Entonces, eso representa los inicios del desarrollo del ser humano, como fue creado originalmente. Con la mente ordenada, pero sin control sobre su mente, o sea, en un estadio infantil. ¿Eso qué significa? Significa que en sus inicios el ser humano en apariencia era mejor que ahora. ¿Por qué parecía mejor que ahora? Y porque su mente estaba en orden, porque era como una herencia del padre. Le dio la mente perfecta, pero eso sí, le dio la posibilidad de aprender a controlar la mente, pero en un inicio un poder bajo de control, como para que trabaje a desarrollarlo. Entonces, el primer estadio de la creación del hombre es mente ordenada, sin poder de control sobre la mente o con un bajo poder de control sobre la mente. Esto sería como si yo tengo mi casa, haciendo la analogía, yo tengo mi casa está perfecta, está divina, está genial, me la limpió mi mamá y mi papá, me la dejaron bárbara, me compraron los muebles, me limpiaron el baño, me pusieron unas cortinas, unas florcitas, me llenaron la heladera de comida, me dejaron todo funcionando, todos los controles remotos con batería, todo funcionando. Ahora, me la dan a mí y yo no tengo control sobre la casa, yo soy el hijo. Mi casa está perfecta, o sea, mi mente está perfecta, pero mi capacidad de controlar la casa es casi nula.
Entonces, ¿qué va a pasar con esa casa? Se va a venir abajo, se va a empezar a romper, se van a empezar a acabar las baterías, se van a empezar a oxidar las cosas, se va a empezar a romper la cocina, después se rompe el calefón, después se rompe, qué sé yo, todo, la televisión, se empieza a ensuciar, se empieza a romper un caño, empieza a perder agua, y yo no lo puedo controlar. Entonces, fíjense, el primer estadio de creación del hombre es el paraíso, la felicidad total. Yo estoy en una casa genial, pero que yo no la hice yo, y no estoy en condiciones de mantenerla. ¿Está bien? O sea, Adán y Eva en el paraíso, todo hermoso, todo lindo, pero ellos no sabían cómo funciona nada. Entonces, cuando las cosas se empiezan a romper, ellos, o sea, y acá estamos hablando de su mente, ¿no? Cuando su mente empieza a desviarse y a pensar en otras cosas, o a tentarse, o a ver si pruebo esto, si pruebo lo otro, o a ver si meto los dedos en el enchufe, ¿qué pasará? O a ver si me tiro de 30 metros de altura, ¿qué pasa? ¿Me mato? ¿No me mato? Se empiezan todas las pruebas delirantes. Entonces la mente se pierde, se va de control, y la mente cae en la tentación, o sea, cae en las locuras, en la violencia. Entonces pasamos al segundo estadio evolutivo del ser humano, al segundo estadio evolutivo del ser humano, en el cual, ¿cuál sería de estos cuatro? Bueno, todavía no tengo poder sobre mi mente, y ahora mi mente ya no está más ordenada. Entonces el segundo estadio es mente desordenada y poder sobre la mente bajo. Y ese es el estadio de la mayoría de la humanidad hoy. O sea, la mente desordenada, llena de ideas raras, fanatismos, locuras, violencia, agresividad en la mente, y el yo, o sea, el espíritu, todavía no tiene control sobre esa mente. Tampoco lo tuvo antes, pero antes ya la mente como que de fábrica venía muy bien. Entonces podemos ver en civilizaciones antiguas, civilizaciones muy orientadas hacia la religión, hacia civilizaciones que parecían más avanzadas que lo que eran hoy, más artísticas. Y yo dice, pero hoy tenemos de la cumbia y los guachiturros. ¿Cómo puede ser que hace 5000 años en Egipto era todo arte? Y era arquitectura, y era todo filosofía. ¿Y cómo puede ser que se...? Bueno, muchos dicen, no, lo que pasa es que la humanidad está involucionando, o sea, se está yendo a los caños. Y la realidad es que no. La humanidad está evolucionando, pero está evolucionando en un formato de curva de U, o sea, una U. ¿Qué significa una U? Hay una caída y hay un regreso. Hay una caída y hay un regreso. ¿Por qué nos parece que estamos yendo para abajo? Porque estamos en la panza de la U, empezando el regreso. ¿Está bien? Obviamente que hay personas que ya empezaron el regreso y que van muy rápido en el regreso, pero son pocos, son minoría. Y hay personas que están bien en la panza de la U, o sea, en el punto más bajo de la curva. ¿Se entiende esto? Si algo no se entiende, porque estoy haciendo como referencias gráficas sin hacer un gráfico, y después esto va a ir a YouTube en formato de audio. Y yo quiero que se entienda hablado, también porque la mayoría de la gente que lo escucha en YouTube lo escucha grabado. Silvia Seusek dice, Going Back to Paradise. Bueno, podría ser una canción de Nexus. Sí, volviendo al paraíso. Ese es un poco, podría llamarse así la charla también. Pero es muy interesante tener claro esto, porque mucha gente discute, que dice, no, estamos peor ahora, hace 20 años era todo más lindo, la gente era prolija, más amable. Hace 100 años, el otro día veía en Facebook que una persona subió una foto de Buenos Aires hace 100 años, iban todos caminando, todos con sombrerito, todos con corbatita, todo con traje, y uno pone abajo, uy, qué educados que éramos, todo era más ordenado, todo más lindo. No, éramos más inocentes. Sí, por supuesto que se ve más lindo. Eso es lo que ahí se ve la mente más ordenada. Pero ordenada ¿cómo? Ordenada por herencia, no por un trabajo propio. Para llegar a la mente ordenada por un trabajo propio, tengo que pasar la panza de la U. O sea, tengo que pasar la caída. Tengo que caer a lo más bajo
caer en el sufrimiento, en los problemas, en el purgatorio o en el infierno, como lo quieran llamar. Algunos van a caer hasta el purgatorio, y de ahí ya van a decir, no, yo esto no quiero, y van a volver para arriba, o sea, va a ser una U cortita. Y otros, que ya los vemos y los podemos ver por la calle, o presos, o internados no sé dónde, hay personas que para pegar la vuelta de la U necesitan una U más pronunciada, o sea, una curva más pronunciada, o sea, llegan más abajo. Y ahí tienen gente que cae en la delincuencia, en la drogadicción, en, no sé, en sufrimientos mucho más grandes para recibir el golpe suficiente para pegar la curva. Bien, voy a leer los comentarios porque me pasé varios. Bien, Alejandra Beco dice, quizá todo sea igual, ni tan bueno ni tan malo, pero nos estamos despertando, dándonos cuenta de la involución y de lo que realmente evoluciona. Sí, pero no es igual. En realidad, si uno mira las conductas, vemos que de tiempos pasados a hoy cada vez hay más caos, o sea, cada vez hay más formas de hacer el mal, más formas de delincuencia, más vicios, más adicciones, más alcohol. Otro día se hacen chistes con estas cosas. Por ejemplo, no sé, el otro día nombraban en los años 70 cómo un chico se acercaba a una chica y le decía, o en los años 60, le decía, señorita, por favor, me aceptaría, no sé qué. En los años 70 decía, che, no bailás conmigo. En los 80, che, bla, bla, bla. Ya empiezan las malas palabras. En los 90, che, loquita, escúchame. Y ahora en los 2000 también, y ahora ya directamente se mandan fotos obscenas por el celular. O sea, como que uno dice, uy, que es una decadencia, nos vamos para abajo. Bueno, es la U. Sí, va para abajo en una parte, después va para arriba otra vez. ¿Y para qué va para abajo? Para generar sufrimiento. ¿Está bien? Porque el sufrimiento, ¿qué hace? Te hace cambiar. Es como siempre esa metáfora muy conocida del carbón, que cuando es sometido a mucha presión, se transforma en un diamante. No sé si sabían que el diamante es un carbón. Pasa que cuando el carbón está sometido a presión de rocas durante miles de años, en determinadas condiciones se transforma en un diamante. Bueno, esa es una metáfora muy usada para mostrar cómo el ser humano se va mejorando a partir del sufrimiento, porque el sufrimiento es el que te hace pensar, decir que tengo que cambiar, no quiero más esto, ¿qué tengo que hacer? Obviamente que algunas personas con un poquito de sufrimiento ya cambian. Están atentas, dicen, no, yo no quiero esto. Y hay personas que para cambiar necesitan sufrir milenios o sufrir situaciones muy extremas. O sea, entonces ahí tenemos una U corta y una U larga. Bien, Federico de General Villegas dice, Lalo, es exactamente igual la forma en la que evoluciona, es decir, las etapas por las que pasa la humanidad, primera, segunda, tercera y cuarta, que el ser humano en forma personal. Sí, por supuesto, porque la humanidad es una sumatoria de personas. ¿Está bien? Todos vamos a evolucionar por esas 4 etapas. Alguno puede pasar las 4 etapas en una vida, si se mueve mucho, también y si está muy avivado, o ya viene con mucha experiencia de vidas anteriores. Otros necesitan tal vez cientos de vidas en cada etapa, tal vez menos en las últimas, porque es cuando se acelera. Silvia dice, esto como se podría resumir en me caigo y me levanto. Sí, la verdad que sí. Porque fíjense, es la situación lógica, me dan algo a controlar, que es mi mente, muy complejo, muy poderoso, altamente creativo, pero no tengo poder para controlarlo. Entonces, ¿qué pasa? Se me va de las manos, se me escapa. Se me descontrola, cae en vicios, copia cosas. Es como tener a cargo una computadora que es más rápida de lo que mis dedos van. Entonces la computadora toma vida propia. Adquiere vida propia y me controla. Y esa es la situación en que está hoy la humanidad. Controlada por la mente, no por el espíritu. Salvo algunas personas muy excepcionales, minoría, ¿no? Que van más adelantadas en esta caída y vuelta a subir. Silvia Seusek dice, me caigo y me levanto, pero antes de poder pegar la vuelta tengo que tomar conciencia de la caída. Exactamente, sí.
mientras no tome conciencia de la caída, sigo cayendo. Y los sufrimientos se vuelven cada vez más complicados. Mauricio de Lima dice, creo que ahora estamos evolucionando mucho más. Antes, para todo había guerras y dictaduras. Bien, puede ser, Mauricio. O sea, las guerras y dictaduras son sufrimientos que se producen cuando un pueblo es altamente inconsciente. Entonces, ¿qué le pasa? Y sufrimientos, para que cambie, para que se dé cuenta. Y si no se da cuenta, sigue el sufrimiento. Y si no se da cuenta, sigue el sufrimiento. Y cuando sí se da cuenta, entonces ahí se empiezan a resolver las situaciones. Julio César Nicolai dice, tiene que ver con el origen de la palabra resiliencia. Sí, bueno, la palabra resiliencia es la capacidad de soportar las situaciones duras o la capacidad de soportar el sufrimiento y resistirte o superar barreras. Sí, bueno, el que es capaz de hacer eso pega la curva. El que no, sigue cayendo. Bien. Federico de Villegas dice, una muy buena programación es una mente más ordenada. Sí, exactamente. Una muy buena programación es una mente ordenada. Una mente ordenada es una mente simple, es una mente sencilla, es una mente que no tiene vicios, es una mente totalmente alineada al espíritu, al objetivo del espíritu, que es el bien común. Es el bien común. Si la mente obedece totalmente a ese objetivo del espíritu, entonces decimos que la persona es espiritual. Es una persona altamente espiritual. No confundir con lo que se oye en la sociedad o en los programas. El otro día veía un programa de alguno de estos de chismes, no sé si era de Rial o quién, y uno le decía al otro, no, porque fulanito de tal es una persona muy espiritual. Y nadie preguntó qué significaba eso. Ahora, lo que él se refería es que era una persona que iba a misa. O sea, por eso decía que era muy espiritual, porque tenía usaba muchas cruces colgadas, se colgaba cruces, y iba a misa y siempre estaba yendo a misa y volviendo de misa y yendo de misa y trabajando en la iglesia. Eso no es una persona espiritual. No tiene nada que ver. O sea, una persona espiritual es una persona cuyo espíritu está desarrollado y por lo tanto el espíritu, o sea, el yo, controla a su mente. Por lo tanto, esa persona hace lo que se propone hacer y no es influenciable. Es totalmente libre, no se deja llevar por lo que viene de afuera y además está totalmente alineada a la conciencia general, que es el bien común. O sea, totalmente alineado a los demás. Esa es la persona espiritual. Ahora, si va a misa, no va a misa, si es budista, si es católico, si es judío, islámico o ateo, qué es lo que sea, no importa. Porque algunos se llaman ateos, pero dicen, no, yo creo en una energía universal. Y es lo mismo, flaco. O sea, no sos ateo. No, yo soy ateo porque Jehová, no me gusta el nombre Jehová. Pero no importa el nombre. ¿Y qué crees? No, yo creo en una energía universal. Es lo mismo. No sos ateo. Sos totalmente, podés ser tan espiritual o más que un fanático católico. Porque no importa, o sea, obviamente hay una fuerza que gobierna todo. Y cuando uno se alinea, entonces entra en el buen camino. Nada más. ¿Qué importa cómo se llaman? Es más, no tiene nombre. No podría tener nombre. ¿Qué le va a poner? Carlito. Cholo. ¿Cómo se va a llamar? No tiene nombre. Bien, hay mucha gente que se considera atea, pero no es atea. Bien. Bien, sigo leyendo comentarios. Mauricio de Lima dice, cuando hablas de mente, ¿te refieres al ego? No. La mente es el conjunto de procesos psíquicos que llamamos pensamientos y sentimientos. Eso es la mente. ¿Está bien? Eso es la mente. ¿Está bien? La mente básicamente, la mente es la actividad de la conciencia. O sea, la actividad del yo genera la mente. ¿Está bien? Y si la actividad del yo es controlada, tengo una mente controlada. Si la actividad del yo es descontrolada, o sea, es inconsciente, entonces tengo una mente desordenada. Bien. Silvia me hace una pregunta, pero no la entendí. ¿Vos ves eso, Lalo? ¿Hiciste una excepción? No lo entendí eso. No sé a qué parte se refiere de lo que venía hablando. Bien.
Claudia Lucero Fara pregunta, Lalo, ¿podemos lograr ser totalmente libres? Sí, por supuesto. Totalmente libres, en la mente y en el espíritu, no en las acciones, ¿está bien? No en las acciones. O mejor dicho, también sos libre en las acciones, pero elegís libremente tomar acciones que no te generen problemas. Ahora, confundir eso con falta de libertad es significa una falta de entendimiento. Hay gente que dice, no, yo soy libre, voy y rompo los semáforos y quemo auto por la calle. Eso no es ser libre, eso es ser tarado. Eso es ser suicida, porque estás tomando actos que se te van a volver en tu contra. La persona libre dice, yo puedo hacer esto, puedo quemar autos, puedo romper cosas, puedo hacer lío, puedo cortar las calles, puedo tratar mal a la gente, puedo hacer lo que quiera, soy libre, pero elijo hacer las cosas bien, libremente. ¿Por qué? Porque es lo mejor para mí y para los demás. Ese es el sentido común. Fíjense cuántas palabras complicadas necesitamos para decir eso. Bien, volviendo a la pregunta de Mauricio, dice, cuando hablas de mente ¿te refieres al ego? No, el ego es el yo, ¿está bien? Solamente, ¿qué pasa? Cuando el yo, que es el espíritu, es poderoso, domina a la mente y se llama yo. También es la identidad de la persona, es la persona, el espíritu en espíritu y espíritu libre y poderoso. Ahora, cuando el espíritu, o sea, la capacidad de conciencia de la persona es baja, la mente domina al yo. Y se genera un ente nuevo, se genera una cosa nueva, que es un yo, que es un espíritu poderoso, pero dominado por una cosa automática que es la mente. Y eso es lo que se llama ego. ¿Está bien? El ego es el yo cuando está dominado por la mente. ¿Está bien? Anoten eso porque me costó 20 años entender esto. O sea, me costó 20 años encontrar esta definición que aparte no está en ningún libro. Mucha gente habla del ego, de que nadie explica qué es. El ego es el yo, solamente que es el yo engañado. ¿Está bien? Imaginen, otra analogía que podemos hacer es el gerente de una empresa dominando a su empresa. En vez de la persona controlando a su casa, podemos decir el gerente de una empresa controlando a su empresa. Si el gerente es poderoso, es el que da las órdenes y todos los empleados corren atrás de sus órdenes y punto. Ahora, si el gerente no es poderoso, o sea, si el yo todavía no está desarrollado espiritualmente, entonces el gerente es influenciado por la empresa y se cae, se sumerge en la empresa, entra en la rutina y termina siendo dominado por sus empleados. Bueno, a ese gerente sería el ego. ¿Está bien? Tiene poder de hacer lo que quiera, pero no puede, porque está totalmente influenciado. Bien. Fabricio Llenaro dice, entonces el ego es la mente inconsciente. Sí, porque la mente es inconsciente. Es toda inconsciente. La mente es toda inconsciente. O sea, lo único que es consciente es el yo. ¿Está bien? Y si el yo domina la mente, entonces la concientiza. Si el yo no domina la mente, no la puede concientizar. La mente sigue siendo inconsciente. Silvia Seusek dice, te pregunto porque el otro día, en referencia al programa de Bachrach versus Rolón, yo decía que no veía esos programas porque no eran avanzados. Bueno, sí, en general no hay programas avanzados de televisión. Porque los programas de televisión están diseñados para el público en general, o sea, para mayorías. Si no, no tendría rating. ¿Está bien? No tendría rating un programa que sea muy complejo o que vaya muy al punto. No sé a qué viene la excepción. ¿Por qué? Porque mencioné algún programa. Bueno, sí, obviamente que miro programas de televisión cada tanto, pero que sí, no me dedico a verlos. No es que, habla fulano, lo voy a poner, porque en general por televisión no hay nada novedoso. Pero a veces me sirve para estar informado y para charlar con otras personas y decir, ¿viste tal programa? Sí, lo vi, claro, sí, no, pero lo que quise decir al decir que no veo esos programas es que no los tengo como referencia de sabiduría. En todo caso, libros, algunos videos en YouTube, cosas más de bajo perfil y obviamente que tienen mucha menos audiencia, son las ideas que realmente sirven.
lo que salen por televisión son como los artículos que salen en el diario que dicen se descubrió el mecanismo de la mente de no sé qué en Clarín, y lees y no dice nada. O sea, o tal vez te da una punta porque te hace enterar de algo y después lo investigás de otro lado, puede ser. Bien, Mauricio de Lima dice, Alicia Tocino dice que el ego es el yo apegado. Está bien, está muy bueno. El yo, cuando se apega a la mente, es como que se empasta, se transforma en una cosa muy inferior a lo que verdaderamente es por diseño y por creación, y se transforma en el ego. Es un yo miedoso, podríamos decir, un yo miedoso, soberbio, confundido, un yo confundido, podríamos decir. Un yo confundido. Bien, eso es el yo. El yo cuando es dominado por la mente, que es la situación en la mayoría de la humanidad hoy. Cuando es al revés, cuando la mente es dominada por el yo, entonces la persona se espiritualiza y se vuelve una persona que va rápido hacia la perfección. Mauricio de Lima dice, según tus estudios y experiencia, alguien que ya alcanzó el dominio de la mente por el espíritu, ¿puede ser homosexual? A ver, el dominio total de la del espíritu sobre la mente va a hacer desaparecer toda tendencia sexual. Cuando el dominio del espíritu sea total sobre la mente. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene género. ¿Está bien? El espíritu no tiene género. No hay espíritu femenino y espíritu masculino. Entonces, si el espíritu domina toda la mente y a su vez la mente domina todo el cuerpo, ya no hay más tendencia de género. ¿Está bien? Podríamos decir es una persona o con todo sexo o ningún, o sea, ya tiene orientación. Ahora, persona que haya llegado al dominio del espíritu sobre la mente total, bueno, ya es un extremo muy grande. ¿Está bien? En el camino puede pasar cualquier cosa, porque todavía el dominio sobre la mente, una persona puede tener un gran dominio sobre su mente, pero todavía tener espacios no dominados. Y el espacio sexual es uno de los últimos, porque es muy poderoso. ¿Está bien? Por algo es una serie de programas en nuestra mente que aseguran la supervivencia de la especie. Entonces son programas muy, muy fuertes. O sea, un hombre puede controlar muchas cosas, pero de ahí a controlar el impulso sexual es mucho avance. Por eso es algo tan loco esto de que los sacerdotes tengan que ser célibes. Es una cosa muy tonta, es como decir, vos entrás a este lugar, bueno, entonces tu norma es que vos sos perfecto ahora. A partir de ahora sos perfecto. No existe eso, o sea, no es algo que se puede imponer, es algo que hay que desarrollar. Y que lleva muchísimo esfuerzo desarrollarlo, y es que es tal vez el último paso, el último estadio. No es algo que se puede forzar. Ahora, el desarrollo del espíritu cada vez llega a un mayor nivel de control sobre la mente. Y cuando el espíritu llega a dominar todo, entonces ahí desaparece el género. Porque, como decíamos, el espíritu no tiene género. La mente sí tiene género. O sea, hay una mente masculina y una mente femenina, hay un cuerpo masculino y un cuerpo femenino, pero no hay un yo masculino y un yo femenino. El yo, es fuente de creatividad, de conciencia y es único. Bien. Sigo leyendo. Acá preguntaban quién es Bajraj, y bueno, acá Alejandra aclara que es alguien que escribió un libro sobre el funcionamiento de la mente, creo que se llama Ágilmente, ¿no? Un libro que se hizo bastante popular. Ágilmente. ¿Ves? ¿Es así? Bien. Yo no lo leí, miré algunas partes, pero bueno, es un libro que se hizo bastante conocido. Silvia Seusek dice, no podemos esperar mucho de algo destinado a las masas. Correcto. No podemos esperar mucho ni de un programa con mucho rating, ni de un libro que sea bestseller de último momento de Nueva York. Nada, porque esos son las ideas que pegan mucho en las masas, son ideas relativamente aceptables. Y aceptable significa que no están lejos de la situación actual.
Y la verdad es que la situación actual es totalmente inaceptable. O sea, el desarrollo máximo del espíritu está lejísimo de nuestra situación actual. Con lo cual, los libros que realmente contienen sabiduría no solamente son poco leídos, son poco vendidos, es más, para mucha gente son hasta chocantes, muy chocantes. Claudia Lucero Fara dice, entonces lo ideal es prescindir de la sexualidad para alinearse completamente a lo espiritual, pero eso no es una acción que haya que tomar, es una consecuencia. ¿Está bien? Uno va desarrollando el espíritu, cada vez se vuelve más poderoso para manejar la mente y un día naturalmente se va a producir esta desaparición del género y pasar a otro plano seguramente, un plano donde ya no haya físico. ¿Está bien? Pero eso es algo que se va a producir naturalmente, no hay que forzarlo. No puedo decir, para desarrollar mi espiritualidad voy a eliminar mi sexualidad. No, porque esa es consecuencia, no va primero. Hay que trabajar el espíritu, o sea, trabajar, básicamente, ¿qué es trabajar? El espíritu es trabajar la voluntad. O sea, la capacidad de dominar nuestros pensamientos y sentimientos. Que nuestros pensamientos y sentimientos sean los que nosotros queremos y sean los que nos hacen bien y sean los que le hacen bien a los demás y ninguno más. La persona que avanza en ese poder y que llega a lograr eso va avanzando hacia un estadio espiritual. Esa es la persona espiritual. No es una palabra rara, ni esotérica, ni que significa nada raro. La persona espiritual es una persona que piensa y siente lo que quiere, no lo que le dieron. Ay no, mi mamá me educó, me traumó, entonces yo le tengo odio a todos los colectiveros. No, flaco, eso es un tarado, eso es un robot. Tu mamá te traumó, destraumate. O sea, desarrollar el espíritu, entra en tu mente, toca unos botones, desprogramala y armate una mente limpia. O sea, ordena tu casa, de acuerdo a la analogía del día de hoy. ¿Está bien? Silvia Seusek pregunta de nuevo si puede ser homosexual. Sí, una persona muy avanzada espiritualmente puede ser homosexual o puede ser supersexual, heterosexual, porque todavía no controló toda la mente. Cuando llegue al dominio total de la mente y el espíritu se vuelven la misma cosa y son sin género. ¿Está bien? Y va a apuntar a otros placeres más elevados, con los cuales probablemente sienta lo mismo. Pero ya no va a ser lo mismo. Que eso tiene mucho que ver con cómo se ve el desarrollo de la persona. Una persona que va avanzando siempre va buscando el placer en cosas más puras. Por ejemplo, la persona muy básica busca el placer en cosas muy impuras. En agarrarse a trompadas, en alcoholizarse, en drogarse, en vicios, en excesos. O sea, la persona muy básica necesita eso: griterío, muchedumbre, ruido, locura, descontrol, etc. ¿Por qué hace eso? Porque busca el placer. ¿Y por qué encuentra el placer en eso? Porque su mente pide eso. Porque su mente está muy desordenada, entonces necesita ese desorden. Ahora, a medida que la mente se va ordenando, la persona sigue buscando el placer, siempre va a buscar el placer, pero lo va encontrando en actividades cada vez más puras y ordenadas y limpias, y empieza a encontrar el placer de leer, el placer de estudiar, el placer de pasear por el campo, el placer de comer. Fíjense, la persona muy, muy básica siente placer por comer porquerías. Comer cosas muy condimentadas, picantes, lleno, toneladas de comida grasa, lechón, salir a matar vacas y comértelas ahí crudas. Esa es la persona. Y la persona, cuando va avanzando, cada vez busca el placer en cosas, primero, menos violentas, o sea, que no requieran matar a nadie, ni a ningún animal, ni persona, ni pescado, ni nada. O sea, primero va eliminando la violencia en su comida y va avanzando cada vez a comer cosas más suaves, y eso le enfatiza el gusto. Entonces la persona se vuelve más sensible y cada vez aprecia más las cosas, pero no necesita estímulos tremendos que te peguen con un palo en la cabeza para sentir algo, ¿no? Porque el espíritu es la base de la sensación. Entonces, cuando el espíritu está desarrollado, la persona es altamente sensible y puede sentir placer por mirar un pajarito volando. No necesita ir a ver una película porno con 88 personas. O sea,
se sensibiliza con cosas cada vez más sencillas, cada vez menos peligrosas, cada vez más puras, que no encierran ningún mal. Fíjense, la persona inconsciente encuentra el placer en actividades que son placenteras, pero que encierran problemas. Eso lo hemos visto en otras charlas. A medida que nos vamos espiritualizando, buscamos el placer en actividades que nos den placer, pero que no encierren ningún mal, ni para nosotros ni para otros. Fíjense que esto lleva a frases populares de mucha gente que dice, uy, todo lo que me gusta hace mal. Sí, es cierto, porque sos una persona de nivel de conciencia medio, entonces todo lo que te gusta hace mal. Todo lo que te gusta es peligroso, todo lo que te da placer tiene un lado negativo, todo lo que te da placer tiene un lado de complicaciones futuras, etc. A la persona altamente espiritual no, lo que le da placer no tiene ninguna complicación. Bien, me fui un poco de tema igual. Raúl Novas nos dice, desde el 9 de julio, provincia de Buenos Aires, ¿el espíritu que somos es algo que capta, nota, se da cuenta? Sí, el espíritu es la fuente, es lo único que hay en nosotros que puede darse cuenta de cosas. La mente es como una computadora, es mecánica. El espíritu es el que capta, el que siente, el que percibe, el que vive. La fuente de la vida es el espíritu. Lo que pasa es que si el espíritu, como decíamos, está engañado por la mente, entonces el espíritu se puede volver malo, soberbio, loco, descontrolado, fanático, etc. Si está dominado por la mente. Ahora, si el espíritu se produce el nuevo nacimiento de la persona, como decían Jesús y tantos sabios que dicen la persona para crecer tiene que volver a nacer. Claro, ¿qué significa que tiene que volver a nacer? Tiene que el espíritu empezar a dominar la mente y no la mente al espíritu. Cuando el espíritu empieza a dominar la mente se produce el segundo nacimiento de la persona, o sea, el nacimiento espiritual. Y entonces ahí la persona sí empieza a crecer y empieza a limpiar toda su mente. Porque recordemos las etapas que estábamos viendo, me fui un poco de tema. En la primera etapa tengo mi casa bárbara, pero mi mente no soy capaz de controlar mi casa. Entonces mi casa se viene abajo. Me echan del paraíso, me caigo del paraíso. Arranqué en el paraíso, me crearon ahí, mi papá me puso en una casa genial, en un country espectacular, divina, pero yo soy un tarado. Y mi papá dice, bueno, toma, divertite con esto. Y aprende, y me dice, cuida esto, cuida lo otro, tené cuidado con esto, tené cuidado con aquello, pero yo no le doy bola en nada. ¿Por qué? Porque tengo que desarrollar mi propia conciencia. Y así es el proceso. Entonces, mi papá se va y dice, se va hablando, y dice, este tarado va a romper todo. Y dicho y hecho, y lo sabe. Pero es el proceso de desarrollo, es inevitable. Esto tiene que ver también con otras personas que hoy hablan, no, ¿cómo? Si en el mundo hay guerras, que Dios es malo que las permite. No, tarado, no. O sea, las guerras surgen de nosotros y el Creador nos está mirando, viendo cómo aprendemos a través de las guerras. Y dice, y esto es inevitable. Es como un padre cuando ve al hijo que se cae andando en bicicleta. El padre tarado lo corre y le agarra la bicicleta y lo lleva de la mano. Dice, no, flaco, tiene que aprender, déjalo que se caiga 82 veces, no importa. Nada más mirá que no se mate. ¿Está bien? Ahora, lo que pasa es que uno dice, no, pero en las guerras la gente se mata. No, no se mata, el espíritu no muere. ¿Está bien? Sí, va a pasar a otra etapa y a otra vida y bueno, se perdió esta oportunidad de aprender más placenteramente o más pacíficamente en esta vida. Pero bueno, el Creador sabe que hay personas que necesitan esas experiencias violentísimas para aprender. Entonces se las deja tener. En realidad lo que le está haciendo es un favor. Le está diciendo, no, tomá, bueno, necesitas un palazo en la cabeza, date un palazo en la cabeza, porque lo importante es que llegues a desarrollar el espíritu, porque cuando llegues a desarrollar el espíritu te vas a conectar conmigo, y cuando te conectes conmigo vas a tener todo el poder que quieras, y vas a dominar tu mente y vas a poder crear tu realidad. A diferencia de lo que nos pasa hoy, de que la realidad parece que se crea sola y que es independiente de nosotros. En realidad no es que es independiente de nosotros, es que nosotros las creamos sin darnos cuenta. Y creamos una realidad negativa sin darnos cuenta. Inconscientemente creamos mal, creamos guerra, creamos delincuencia, creamos todo tipo de desmanes sin darnos cuenta. Y después los vivimos como si fueran, oh, ¿de dónde viene esto? Entonces ves al padre que dice, viene a televisión y dice, oh, cuánta violencia. Y el nene le dice, papá, ¿por qué no? Y pa, le pega un bife al hijo.
Y después mira la televisión y dice, uy, cuánta violencia, ¿de dónde vendrá toda esta violencia? Decir, flaco, si sos vos la estás creando la violencia. Vos y un montón de gente más. ¿Está bien? O sea, ¿quién crea la violencia? La gente inconsciente. Gente consciente no puede crear violencia, porque está alineado totalmente a la conciencia general, que es el bien común o / amor, como lo quieran llamar. El amor verdadero es el bien común, el deseo del bien común. ¿Está bien? Ese es el amor verdadero, no es las chicas que le gusta Brad Pitt y todo eso, eso no es amor. ¿Está bien? El amor verdadero es el deseo del bien común, o sea, el bien de todos y todas, si quieren. ¿Está bien? En realidad de todos, porque si hablamos del espíritu no hay todos y todas, hay todos o todas, como quieran, pero hay uno solo, hay un género. Bien. Javo Maldonado dice, si el espíritu es perfecto, ¿por qué permite que la mente lo domine? Porque es perfecto pero está dormido, está en estado incipiente, ¿está bien? Estado niño, es como un puntito de espíritu que vos tenés que trabajar para desarrollar. Es perfecto pero todavía no está despierto y atento y todavía no tiene experiencia. Es como si vos sos un sabio, imagínate que vos sos un sabio y te vas a trabajar en una fábrica. ¿Vos sabés trabajar? No, porque tenés que conocer las máquinas, tenés que conocer todo. Y si no hay nadie que te explique, vas a cometer errores. Por más que seas sabio, porque te falta experiencia. Entonces lo que está buscando el ser humano, o sea, fue creado como un espíritu perfecto sin experiencia, totalmente inocente. Es alguien que va a un banco y le dicen, dame toda la plata y se la da. O para una persona por la calle, imaginen, estoy haciendo un chiste prácticamente, o una caricatura. Una persona totalmente inocente espiritual va por la calle y se encuentra con un tipo y dice, che, vos me dijo tu papá que vos me tenés que dar toda la plata. Ah, bueno, porque está bien, es sabio, pero confía. Es totalmente inexperto. No se imagina lo que puede pasar del otro lado. ¿Cómo es esa persona? O sea, es perfecto en su capacidad de entender, pero todavía no estudió. ¿Está bien? Tiene una capacidad de aprendizaje total, pero es totalmente crédulo y entonces puede ser engañado. Y ese engañador es el que en la Biblia se refiere a Satanás, ¿está bien? Al diablo, o como lo quieran llamar, es un engañador. En realidad no es nada, es la mente inconsciente, es la mente que te engaña, es la mente que te hace creer cosas. Pero obviamente que no hay ningún personaje rojo, ni de cuernos, ni de nada por el estilo. Todo eso son inventos del ser humano, en las películas y todo, que aportan al mal. Aclarémoslo, ¿está bien? Salvo que una persona tenga clarísimo que eso es todo una fantasía para divertimento, la realidad es que gran parte del mal en el mundo se genera a partir de películas con violencia. ¿Por qué? Porque en las personas inconscientes eso genera violencia. En la persona consciente no, porque es totalmente inviolable la mente de una persona consciente, no es influenciable, pero la persona inconsciente sí es totalmente influenciable. Bien. A ver, Alicia Sebel Tocino dice, no, volvemos a un estado andrógino. No, andrógino es los dos géneros en uno. No es lo mismo que sin género, ¿está bien? Andrógino es que tiene los dos géneros. O sea que se pueden generar relaciones entre cualquiera con cualquiera porque ambos tienen los dos géneros, o se puede fecundar a sí mismo, ¿está bien? Como algunas plantas que son, no me acuerdo la palabra exacta, ¿cómo? Hermafroditas, me sopla acá Karina. Bien, Silvia Seusek, bueno, hablando de que los placeres, las personas de bajo nivel de conciencia apuntan a placeres atractivos pero peligrosos, y ella dice, bueno, que apuntan al pancho con mucha grasa, con panceta y papa frita, mayonesa, las tres salsas, que eso es lo que come Marcelito acá en los carritos de la costanera. Se come unos choripanes que no se puede creer, pero bueno, sabe Marcelito que es la parte que le falta ahí superar. Bien, sigo leyendo.
Ve algunos comentarios que quedaron desactualizados por lo que venimos hablando. Silvia Seuxek dice: la homosexualidad podría ser consecuencia de la necesidad de experimentar cosas nuevas a medida que el espíritu va perdiendo el género. No, recordemos que el espíritu no tiene género, no va perdiendo el género. La mente es la que va perdiendo el género. O sea, la persona básica tiene la mente muy volcada hacia un costado. Según la Cábala, ahí están los dos pilares, el pilar masculino, el pilar femenino. La mente muy inconsciente está muy volcada hacia el pilar masculino o muy volcada hacia el pilar femenino, y ahí tenemos los dos modelos típicos del macho, bestia, duro, poco empático, y la mujer súper femenina, muy suave, muy, ¿cómo se dice? Cuando acepta órdenes, muy sumisa, obediente, que no tiene objetivos propios, y el hombre sí tiene objetivos propios, pero totalmente inconscientes y violentos. Y ahí tenemos los dos modelos del macho, del héroe, del guerrero y la princesa, ¿está bien? Y ahí, esas son las personas con mente totalmente volcada hacia uno de los dos géneros. A medida que la persona va avanzando en nivel de conciencia, el espíritu va tomando control de la mente y la va emparejando. Le va agregando, al que tiene mucha mente masculina, le va agregando mente femenina, y al que tiene mucha mente femenina, le va agregando mente masculina. Y al final quedan todos iguales. ¿Está bien? Ya no hay diferencia. A la mujer, obviamente, la va sacando de princesa y la va haciendo un poco guerrera. Y al guerrero lo va sacando de bestia cuadrada y le va dando sensibilidad de la princesa. Y así se va llegando a una mente balanceada que no tiene género. Bien, Diana dice: ¿el espíritu no muere? No puede. El espíritu está fuera del tiempo. No tiene tiempo. O sea, no es que no muere. No tiene tiempo. No es afectado por el tiempo. Entonces, no muere, tampoco nace. O sea, es... tiene un nombre, eso que no me acuerdo. Innacente, no sé, o no me acuerdo exactamente la palabra, pero es más que eterno, porque eterno es una cosa que dura mucho tiempo, dura todo el tiempo. No, esto no tiene tiempo, está fuera del tiempo. Bien. Silvia Seuxek aclara que le gustan los hombres, o sea que tiene todavía una parte de la mente que no es pisada, digamos. Todavía, recordemos que esa es la última parte a trabajar. Mauricio de Lima dice: tal vez Leonardo da Vinci era controlado por el espíritu. Era controlado por el espíritu es una frase capciosa, porque en realidad el espíritu es él. ¿Está bien? Leonardo da Vinci es su espíritu. No puede ser controlado por el espíritu. Leonardo da Vinci es un espíritu. Y acá, no sé, a ver, sigo la frase que vos decís. Escribió sobre el sexo. Mauricio nos pasa una cita de Leonardo da Vinci. El acto de la copulación y los miembros que lo realizan son de una fealdad tal que si no fuera por la belleza de los rostros, la naturaleza desencadenada haría perder la dignidad de la especie humana. Bueno, eso indicaba que Leonardo da Vinci era una persona elevada espiritualmente o media traumada por el sexo, no sé, habría que ver, no sabemos, habría que analizarlo. A lo mejor, no sé, tuvo alguna experiencia mala y quedó así medio traumatizado, o era muy elevado, pero si era muy elevado no le tiene por qué parecer feo nada. O sea, a la persona muy elevada nada le parece feo, todo le parece normal, le parece razonable. Sí, es la etapa, son actividades, son cosas que pasan. Es más, a la persona muy avanzada espiritualmente no lo asusta nada, ve la guerra y dice: es necesaria, es lo que hay, es lo que es. ¿Por qué? Porque es el estado de la conciencia de esas personas lleva a eso. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer. Es la experiencia que tienen que pasar para poder después despertar su conciencia. Con lo cual, si esa experiencia los ayuda a desarrollar la conciencia, lo único que puedo hacer es alegrarme. Es alegrarme, por lo menos está sucediendo, está funcionando. Lo peor que podría pasar a una persona de bajo nivel de conciencia es que viva bien. Es lo peor que le puede pasar, porque no sale más de ahí. Es el chico malcriado, o sea, es como el tarado que todos le dicen que es inteligente. Es lo peor que le puede pasar, porque no sale más de esa situación.
Así que si una persona tiene un bajo nivel de conciencia, lo mejor que le puede pasar es que le peguen palos por todos lados, porque alguno le va a dar en el clavo y lo va a despertar. Bien. Raúl Novas pregunta, ¿controlar la mente es observarla permanentemente? No, observarla permanentemente es un medio para entenderla más, es el trabajo que hay que hacer. Y no permanentemente porque te vas a desnutrir, te vas a morir. No es permanentemente, pero todo el tiempo que uno pueda. Hay momentos en los cuales tenés que trabajar o estar en una reunión y a veces necesitas dejar que la mente funcione y no observarla, porque si no te trabarías y la gente te vería raro y diría, ¿y qué le pasa a este muchacho? Que yo le hablo y no contesta, que está observando la mente. No, ahí tenés que contestar rápido y tenés que dejar que la mente sea como es en ese momento. Ahora, cuando tenés oportunidad, hay que observarla, está bien. Observarla para limpiarla, observarla no alcanza. Es como la casa, si la tengo que limpiar, ¿qué hago? Primero la observo. ¿Para qué? Para ver dónde está la mugre. Y donde está la mugre voy y limpio. Y después de limpio sigo observando. Así, observar es un paso, no es todo. Por eso la meditación es un paso. La meditación es la observación de la mente. Pero el paso siguiente de la meditación es frenar la mente. Porque si yo no la puedo controlar, entonces no la puedo limpiar. Y si no la puedo frenar es porque no la puedo controlar. Si se mueve sola. Al principio se mueve sola, o sea, si no hay mucho hasta después de meses o años de ejercitar meditación, no se puede bajar las revoluciones de la mente. Y una vez que uno baja las revoluciones, ahí puede observar bien dónde están los puntos complicados y limpiarlos. Bien, sigo leyendo. Luz Olcese dice que en la Biblia Jesús advierte, los envío como ovejas en medio de lobos. Bien, bueno, en realidad no eran ovejas, se refiere a los apóstoles, ¿no? Eran ovejas que sabían lidiar con lobos. Pero bueno, está bien, es una advertencia de decir, van a tratar con gente muy inconsciente, tengan cuidado, porque la gente muy inconsciente es propensa a la violencia. Nos van a querer matar, ¿va? Mauricio de Lima dice, seguro que lo despertamos a palos con ejercicios de afirmaciones positivas diarias. Bueno, eso es una mecánica. Las afirmaciones van a la mente y a despertarla, y a alinearla, y a borrarle todo lo que vaya en contra de las afirmaciones. Alicia Tocino decía que la mente se completa en la espiritualidad. Sí, está muy bien. El desarrollo espiritual lleva a optimizar la mente y sacarla de una mente masculina o femenina, mente rígida, no rígida. Es la mente perfecta, totalmente flexible y no tiene orientación. O sea, el resultado final del desarrollo espiritual es la mente perfeccionada, espiritualizada e integrada. Y pasan a ser lo mismo prácticamente. Bien, bueno, quiero terminar y después leo los comentarios, pero quiero terminar las 4 etapas. Entonces, y rápidamente y cerramos con eso. Entonces, la primera etapa era la mente ordenada, heredada, y yo no puedo controlar mi mente. Entonces la mente que se me va de las manos, se me descontrola y paso a la segunda etapa, que es la que estamos ahora o que la mayoría de la humanidad está ahora. La mente fuera de control y el espíritu no es suficientemente poderoso como para controlar a la mente. Entonces el descontrol sigue. El descontrol sigue, se enfatiza, genera más sufrimiento, más sufrimiento, más sufrimiento, hasta que tanto sufrimiento despierta al espíritu y el espíritu dice basta. Entonces empieza a tratar de controlar la mente para reducir el nivel de sufrimiento. Y así pasa a la tercera etapa. La tercera etapa, que es una persona que tiene la mente muy conflictuada, porque se le desorganizó totalmente, se le pudrió toda la casa, se le vino abajo, pero ahora su espíritu volvió a tener poder para controlar. Entonces ahora mira su casa y dice, se me vino abajo, ¿qué pasó? Y estuviste mucho tiempo inconsciente. Entonces tu casa, que te la habían dado bárbara, ahora está hecha bolsa. Y bueno, hay que limpiarla. Y esa es la etapa más sufriente de una persona. Y son la etapa en la cual deben estar seguramente varios de ustedes,
es la crisis, o sea, es una situación de crisis, en la cual uno tiene la posibilidad espiritual para ver la mente, pero a su vez ve que su propia mente es un desastre. Entonces empieza a ver todos sus defectos, todas sus locuras, sus rayes, unas cosas tremenda. El otro día veía en un programa, en un informe por televisión, de un caso de un pedófilo, o sea, una persona de tendencia pedófila en su mente, pero que cuando lo capturaron, o sea, después de incluso de violar a un montón de chicos, cuando llegó la policía y lo encontraron, el tipo dijo, esto no sé si lo conté en la conferencia anterior, me parece, o en algunas hace poquito, el tipo mira a los policías y cuando los policías lo van a atrapar no intenta escaparse ni nada, dice gracias, le dice a los policías, por fin, ¿por qué tardaron tanto? Y los tipos no entienden nada, o sea, los policías no son psicólogos, ¿no? Bueno, después obviamente fue analizado por psicólogos y la persona explicaba, decía, yo sé que lo que hago es espantoso, pero mi mente me lo pide, no lo puedo frenar. O sea, y puedo observarlo, o sea, mi espíritu, o sea, obviamente el nivel espiritual de esa persona no era básico, era más o menos fuerte, pero su mente estaba podrida de milenios. Entonces, esta es la etapa 3, o mejor dicho, es un ejemplo extremo de la etapa 3. Es una persona con una capacidad espiritual como para observar su mente, pero con una mente que está totalmente corrupta. Pero él sabe que es corrupto, pero no lo puede frenar porque la mente es muy poderosa. No lo puede frenar. Entonces, cuando lo frenaron de afuera, dijo gracias. Es más, después fue al juicio. Y cuando fue al juicio, el abogado le empieza a decir, bueno, a vos te convendría esta estrategia, decir que estás loco. Y el tipo dijo, no, de ninguna manera, yo no voy a decir nada, yo quiero que me maten. Y todo el mundo decía, no, pero ¿cómo? ¿Estás loco? No, si podemos tratar de sacar cadena perpetua o negociar, o qué sé yo. Yo no quiero negociar nada. Yo quiero que directamente me ejecuten. Pero ¿cómo? Yo quiero... Bueno, la cuestión es que vino el juicio igual y este tipo hizo todo lo posible para que lo condenen y lo ejecuten. O sea, contestaba todo mal, el abogado le daba consejos y hacía todo al revés. Bueno, un ejemplo extremo, interesantísimo de psicología, de cómo una persona puede tener la mente podrida, pero el espíritu fuerte. Entonces, decir, yo soy un desastre. Y tal vez puedo dominar mis tendencias ridículas o desviadas, o tal vez no las puedo dominar todavía, pero ya las puedo ver. Bien, entonces esa es la tercera etapa, que es una etapa dura donde hay muchas personas, no son la gran mayoría, pero en el mundo actual hay muchas personas, seguramente algunos del grupo o algunos de los que están acá, personas con un desarrollo espiritual suficiente como para ver la mente y empezar a tratar de controlarla, pero que se encuentran con una mente totalmente desordenada, con tendencias y programas muy locos. Bien, esa es la tercera etapa. Esa persona va a trabajar, ya puede observar su mente y mejorarla, entonces todas las locuras de su mente se van a ir limpiando. Y así va a pasar a la cuarta etapa, que va a ser muy parecida a la primera, como siempre decimos. La etapa última, ¿cuál va a ser? Otra vez la mente ordenada, o sea, la casa perfecta. Pipí, cucú, como decíamos el otro día. Fetén, fetén. O sea, la casa toda ordenada, lustrada, otra vez con las florcitas, otra vez con las cortinas, todo planchado, todo con perfume, todo lindo, todo arreglado, todos los muebles perfectos, la casa genial, igual que al principio. Solamente que en la primera etapa la casa estaba perfecta y yo no la podía controlar y por eso se me vino abajo. Ahora volví a la casa perfecta, pero ahora sí la puedo controlar. Entonces ahora no se me viene nunca más abajo. Ahora tengo la casa perfecta para siempre. Y esa es la etapa final. Y fíjense, ahí está la U. Porque volvemos al estadio inicial. O sea, la casa perfecta, otra vez al paraíso. Paraíso nuevamente, pero no un paraíso inestable donde en cualquier momento me caigo porque no lo valoro, no lo conozco, no tengo conciencia, no tengo experiencia, entonces estoy en el paraíso pero en cualquier momento lo arruino, lo prendo fuego. Yo mismo lo prendo fuego.
que es lo que haría un chico con un juguete súper sofisticado. El padre le dice, tomá este juguete muy lindo, cuídalo, y el pibe a los 2 segundos está volando por el aire, desarmado, roto. Y el padre le dice, bueno, ahora aprende, desarrollate, aprende a armarlo todo de nuevo. Y ahí está todo el proceso de desarrollo de la humanidad hasta llegar al mismo estado inicial, de perfección, al estado de paz total, de bien común, de integración total, pero ya no como un regalo, que fue en la primera etapa, sino en la etapa 4 ya no es un regalo, es algo ganado, o sea, es algo merecido, es algo para lo cual la humanidad tuvo que trabajar mucho y por lo tanto no se pierde más. Bien, y ese sería el regreso al paraíso. Bien, voy a leer los últimos comentarios. Marina Bergoglio dice, les manda un mensaje de su tío primo, el señor Bergoglio, que está en Roma. Dice, por lo que entiendo, una persona 100% espiritual no tiene interés sexual. Es cierto, o sea, pierde su orientación de género, pero 100% espiritual es mucho hablar, ¿eh? No es el pibe de acá a la vuelta que va a misa o que habla mucho de la Biblia. Es un desarrollo tremendo. Alejandra Beco dice, tengo entendido que Leonardo era homosexual. Bueno, puede ser. Ah, claro, por eso le daba asco el sexo entre hombre y mujer. Él quería entre hombre y hombre, y los dos de barba así como él. Los dos bien viejo pelado, de barba blanca, los dos homosexuales y revolcados entre la pintura. En la Gioconda, con la Gioconda de fondo. Acá Marcelo quería decir algo. Les paso con Marcelo. El ejemplo de la tercera etapa que vos diste, que se quiere suicidar, o sea, toma conciencia que cometió un error garrafal. Yo creo que es un tema, o sea, el hombre, te consulto, ¿no? Para mí es así, el hombre está totalmente arrepentido de lo que hizo. El problema es que perdió la esperanza para superarse. O sea, está en un grado bueno de arrepentimiento. Lo que pasa es que perdió la fe, está como Judas, se ahorca. La idea es, o sea, es la esperanza, decir, bueno, yo soy un desastre y mejor. Creo que está bien, lo que pasa, bueno, el ejemplo de esta persona era una persona con un nivel espiritual no total, pero ya con una luz. Puede ver su propio error. Lo que no puede es todavía ver, no se imagina cómo puede resolverlo. Entonces lo que quiere es, sáquenme. Está bien, no es lo óptimo. Lo óptimo es decir, no, pará. Está bien, aparte, lo óptimo es ni siquiera castigarse, porque o sea, yo hice esto, bueno, porque soy inconsciente. Ahora me vuelvo consciente, no lo hago más, listo, ya está. No hay culpa, no hay nada. Pero no estaba todavía en esa etapa. Entonces estaba en una situación de mucho sufrimiento por sus propios defectos, que es un avance muy grande. O sea, la mayoría de las personas en el mundo hoy sufre por las macanas que hacen los demás, no por las macanas que hace uno mismo. Las macanas que hace uno mismo ni las ven, y están todo el tiempo viendo las que se mandan los demás. Ahora, esta persona está como un escalón más, está sufriendo por su propio defecto, pero todavía no ve la salida. Bien. Diana dice, no entiendo, ¿hay que tener los dos sexos? Eso tampoco lo entiendo, como los arquetipos que hablaba Jung. Sí, Jung hablaba de los arquetipos del ánima y el animus, que son la parte masculina y femenina de la mente. La persona desarrollada tiene las dos emparejadas y totalmente integradas. No tiene una mente de tendencia masculina o de tendencia femenina. Tiene una mente situacional. Cuando quiere es femenina, cuando quiere es masculina, cuando quiere es neutra, porque tiene dominio sobre la mente. ¿Está bien? Siempre volvemos al mismo tema. Federico de General Villegas dice, yo leí en un libro que el sexo es una necesidad del cuerpo, mientras que la mente, creo que decía mente, no sé si espíritu, es el amor. No hay necesidades del cuerpo, Federico. El cuerpo no tiene necesidades. El cuerpo es un objeto. La mente tiene necesidades. ¿Está bien? O sea, un cuerpo sin mente es un cadáver. Entonces, ¿qué necesidad tiene? Ninguna.
no te pide nada. O sea, si vos sentís necesidades, provienen de tu mente, no provienen de tu cuerpo. ¿Mm? O sea, no hay necesidades físicas. Esa es una palabra que se usa para hablar de necesidades más básicas. Pero la necesidad no es física, la necesidad es psicológica siempre. Federico dice, el amor es una necesidad de la mente. No, en realidad no. El enamoramiento es una necesidad de la mente, o el apego a otras personas es una necesidad de la mente. El amor verdadero no es una necesidad. El amor verdadero es de nivel espiritual y es una acción proactiva, totalmente libre. ¿Está bien? No es una necesidad, algo ahí, me surge la necesidad automáticamente. No, es algo que yo tengo que hacer, algo que tengo que poner. Es una característica del espíritu y ya es natural del espíritu. Es el deseo del bien común. Ese es el amor verdadero. El deseo del bien común. O sea, del bien de todos. De todos, 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 sin excepción. Si hay uno que se quedó afuera, ya entonces no es. Porque hay alguna cosa rara ahí. ¿Por qué voy a dejar a alguien afuera? Bien. Federico de General Villegas dice, el problema muchas veces está cuando la mente se apodera de las necesidades del cuerpo y las toma como propias. Bueno, no, en realidad no. La mente, el dueño de las necesidades es la mente. Y si una mente tiene necesidades raras es porque fue programada rara o porque recibió una educación extraña. También hay personas que tienen necesidad de, qué sé yo, de drogarse y otras no. Eso no es una necesidad física, es una necesidad de la mente. Hay personas que sienten la necesidad de comer mucho y bueno, eso es de la mente y es un acostumbramiento de la mente. ¿Está bien? El cuerpo, recordemos, el cuerpo no hace nada. Bien. Bueno, leo los últimos comentarios y ya dejamos. Espero que hayan quedado bien las 4 etapas. Recuerden que son 4 etapas por las que pasa toda persona y por las que está pasando la humanidad. La mayoría de la humanidad está en la etapa 2 y alguna parte de la humanidad está en la etapa 3. Algún mínimo de la humanidad también puede estar en la etapa 1. O sea, en una especie de paraíso inconsciente. Que están pasando bien, pero se les viene la noche. ¿Está bien? O sea, la están pasando bien porque tienen la mente bien armada, más o menos bien educada, pero no por un trabajo propio. Entonces, ya se les va a caer. Y no lo digo como amenaza, ni mucho menos. Se les va a caer porque es inevitable y porque es el proceso de aprendizaje. Luz Olcese dice, el secreto de la etapa 3 es el perdón. El perdón es lo más eficiente para avanzar en la crisis. Sí, por supuesto. Pero tendríamos que aclarar bien que el perdón no es el que todos entendemos como perdón. El perdón es simplemente el no pensar en algo. Porque no hay nada que perdonar. Aparte, no somos quien para perdonar a nadie. No tenemos poder para perdonar nada. ¿Está bien? Ni siquiera a nosotros mismos. O sea, en el sentido que le damos a la palabra perdón, que es una persona por encima que te perdona, te perdono. No, en realidad no hay nada que perdonar, porque nadie hizo el mal a conciencia, nunca, jamás. Nadie hace el mal a conciencia. También si hay mal es porque hay inconsciencia, y si hay inconsciencia no hay porque no hay libertad. Cuando alguien hace el mal es porque está gobernado por una mente fuera de control. Entonces no tiene culpa de nada. Bien, bueno, leo los últimos comentarios. Silvia Seusek insiste con la pregunta, para que esté espiritualizada, ¿me tienen que gustar también las mujeres? No. O sea, el avance espiritual va a ser que el sexo tenga un lugar en tu vida más tranquilo, más acomodado, cada vez más tu mente y tu líbido dedicada a estudiar, al arte, a pintar, a escribir, y el sexo va a seguir estando, pero no como una persona, algunas personas hoy que están toda la semana planificando el sexo el fin de semana y saliendo y comprando ropa para el sexo y comprando y lavando el auto para salir con alguien para ir y que va a tener sexo y ahorrando plata para pagar el hotel. O sea, toda la vida girando alrededor del sexo, bueno, es una cosa. La persona que está avanzando espiritualmente
lo tiene dentro de dentro de un plano de mucho cariño y de buen trato y de ninguna locura y de consideración de la otra persona. O sea, hay grados, quiero decir. No es que directamente paso del sexo desenfrenado a la desaparición del sexo. No, el sexo desenfrenado a un sexo mucho más amoroso, cada vez más cuidado, cada vez más pacífico, más sintonizado, y en algún momento a nivel súper espiritual puede ser que se diluya y se transforma como en un sentimiento de éxtasis que no requiere nada físico. ¿Está bien? Pero eso, bueno, más adelante. Después les cuento. Todavía no. Tomás de Alicante dice, creo que hace falta mucho desarrollo para tener una mente más o menos balanceada. Sí, pero no tanto, no creas, eso es algo que se avanza bastante rápido. O sea, tratar de adquirir más del género que no tengo. Típicamente el hombre desarrollar la mente femenina y la mujer desarrollar la mente masculina. Bien, bueno, ya la gente se está empezando a ir porque se está haciendo tarde en España. Bien, bueno gente, dejamos acá, espero que haya servido. Y nada, seguimos la charla en el grupo, nos vemos el domingo que viene. Cualquier duda la podemos discutir en el grupo de Facebook. Así que bueno, gracias por acercarse y nos estamos viendo, bueno, con el grupo de coaching nos vemos mañana. Recuerden, a las 19:30 acá en casa. Los espero. Y a los demás, el domingo que viene, continuamos con algún otro tema loco. Bueno, gracias gente. Chao.